¿Cómo es tu relación con Latin Lover y cómo viste su llegada a la empresa? Y de momento vuelve y sus sentimientos eran tener narradores mexicanos. Carlos y Marcelo, o Carlos ahora en AEW, jamás de los jamases va a igualar la química de la dupla de Carlos y Hugo. Soy un hombre que he sido tiroteado, he sido apuñaleado, he tenido 2 sobredosis y me han dejado por muerto en varias ocasiones. Shane a veces era mi chofer, exigía que sus hijos fueran tratados igual que otro empleado, y de momento venía Ben, se ponía los lentes así para leer así un poquito abajo y miraba así, decía esta va, y de momento veía la otra y hacía la rompía. Entonces me dice Hogan que me proteja y yo le digo, no pongo las manos porque yo soy vieja escuela, pero yo soy Hulk Hogan. Y yo le digo, está bien, no hay problema. Y él me dice, te voy a dar con la silla. ¿Qué opinas de los memes que han hecho tuyos, que ha salido el 100 Pong contra tu mamá? Gente del internet, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro podcast. Muchas gracias por dejarnos entrar a su celular, a su computadora, donde sea que nos estén escuchando una vez más. El día de hoy, como siempre lo digo, yo sé que siempre lo digo, pero pues es que es la realidad. Estoy muy contento porque tengo un gran invitado. De hecho, creo que hoy es uno de los de lujo que hemos tenido en estos podcasts. Nada más para que se den una idea, un poco. Este hombre con el que vamos a platicar es una de las personas más influyentes, conocidas, icónicas de la lucha libre. Su voz comentando WWE por más de 16 años, marcando diferentes generaciones, su historia como luchador, sobre todo en Puerto Rico, lo que pasó, lo que vivió, trabajó en AAA, aunque muchos no lo sepan, creativo y productor de WWE también. Señoras y señores, con mucho gusto y admiración, les presento a la Pantera Asesina, a Babyface Sabinovich, la octava maravilla del mundo, el muñecazo Hugo Sabinovich. ¿Cómo está, señor? Tenganay por poquito, brutal. Eduardo, qué bueno que nos comunicamos. Nuestro abogado y vicepresidente de Lucha Libre Online. Gracias a Lucha Libre Online. Michael Morales había estado gestionando, sino que no se nos había dado la oportunidad de juntarnos. Siempre creo que el calendario de Dios es el que vale, y yo creo que esta cita estaba pautada para hoy, así que vamos a echarle con todo. Sí, muchas gracias también a Lucha Libre Online que lo hizo posible. Sé que están con todo trabajando día y noche, pero las cosas se dieron y como se dice, qué bueno que por fin se dio. Pero Hugo, primero creo que hay que platicar qué pasó con AAA. Hace poco tú hablaste, dijiste que ya eres agente libre, pero ¿cómo está tu relación con AAA? ¿Se terminó en Triple Manía? ¿Cómo fue tu experiencia en ese evento? ¿Cómo estamos con AAA? Sí, muy bien. Amo a AAA. 7 años con ellos. Mucha gente no se recuerda que antes de romper la puerta prohibida, porque solamente anunciadores o comentaristas de las cadenas locales hacían los programas de AAA y de WWE, y entonces Dorian conmigo rompió eso. Y antes de eso yo hacía, creo que hice como 2 pay-per-views de Triple Manía en inglés. Entonces, pues tengo una amistad con la empresa de muchos años y 7 años trabajando con ellos. Entonces, de momento resulta que una situación económica de AAA, no un problema. Nunca he tenido una situación ni con Dorian, ni con su mamá, la presidenta, licenciada Marisela, ni con su padre, don Joaquín. O sea, yo he tenido una relación buena con ellos, mi jefe creativo Conan, Jorge Flores, con mi jefa de televisión y Dania, o sea, con todas las partes del equipo. Me quieren, los quiero, los amo, sino que ellos tomaron una decisión económica y la decisión económica pues estaba basada en darme solamente los espectáculos grandes de AAA. Y pues como tú sabes, aparte de eso yo soy pastor, soy evangelista y pues ayudo unas cuantas obras. Entonces pues esa es la meta mía, siempre poder bendecir, ayudar a niños, orfanatorios, comedores, mujeres maltratadas, en fin, todo lo que tiene que ver con cárceles, pandillas. Y de momento, pues, me entero de que no voy a ir a un espectáculo grande y que solamente voy a ir a algunas fechas. Entonces yo dije, wow. Pero como la noticia más importante era Triple Manía, Conan sí lo había dicho en su podcast, 100, lo había dicho, él había hablado y había dicho que no había ningún problema con Hugo y AAA, solamente la situación económica y que iba a estar en los shows grandes. Entonces yo me dediqué a ayudar a producir, darle con todo a Triple Manía y gracias a Dios nos quedó un show increíble, una empresa latina haciendo cine en vivo, porque los círculos del infierno de vampiros no fue grabado. Esto fue hecho en vivo ahí mismo.
y creo que se presentó un espectáculo impresionante y yo quería era concentrarme en eso. Y después sí hago el anuncio de que soy un agente libre porque Dorian y yo habíamos hablado y él me dice, Hugo, si te aparece otra oportunidad, Dorian sabe lo que yo hago, sabe la clase de persona que soy yo. No soy una persona de hacer las cosas a la espalda. Y él me dijo, si te aparece otra oportunidad, tómala. Y todo tranquilo con ellos. Pero lo que pasa es que yo no soy persona de hacer las cosas ocultas. Y mucha gente pues me identifica con que soy triple A y me siento orgulloso de eso, pero para tú comunicarle a otras empresas que eres agente libre, de que tienes la luz verde del propio dueño, que es Doria, pues tenía que ser comunicado en público y eso fue lo que se hizo. Pero que aparte de esta entrevista, no me gusta hablar mucho del tema porque creo que todavía no hemos tenido una conversación final, Dorian y este servidor, y no importa lo que pase, orgulloso de estos 7 años, yo creo que la lucha de tu país con mi llegada llegó a alcanzar más gente, gente que no veía AAA la comenzó a ver y creo que ayudé a desarrollar con Conan mejores historias, nunca hubo ningún problema entre nosotros y creo que lo que se ha hecho con AAA es impresionante. Estamos en Unimás, que es la cadena de Univisión, y pues ver una empresa latina en una cadena grande en Estados Unidos, oye, eso me llena de orgullo, esté o no esté Hugo, lo importante es siempre levantar nuestra bendita lucha libre y AAA, al igual que lo que ha pasado con WWE, con el Consejo Mundial de Lucha, el original, que fue el de Puerto Rico, que fue mi idea y crear el Campeonato Universal, se hizo en el 83, allá, que es el otro mundo, WWC, que de hecho celebran este sábado el aniversario. Mis relaciones siempre han sido muy buenas. Soy un profesional ante todo y soy un hombre de Dios. Pero como ellos tomaron una decisión, pues también Hugo tiene que tomar la suya. Y vuelvo y te repito, no hemos tenido una conversación final, pero no me gusta hacer nada de espalda, nada, sino que las cosas se hacen como deben ser. ¿Y cómo es tu relación? Porque se habló mucho también en redes, qué bueno que hiciste ese video aclarándolo, pero ¿cómo es tu relación con Latin Lover y cómo viste su llegada a la empresa? Hubieron primero como ciertos rumores y cosas que él dijo. Acuérdate que él no estaba en la industria de la lucha por 15 años. Él es un influencer y fue una estrella grande de la lucha libre. Y de momento vuelve y sus sentimientos eran tener narradores mexicanos. Entonces, claro, yo le he dicho y lo repito, o sea, Jesús Zúñiga es pionero en AAA, es de la gente que tiene una voz educada, lo amo también. Y, o sea, la combinación de Guillén y yo narrando y él como maestro de ceremonia, brutal. Pero cuando tú pones a Jesús con el León Mexicano, con Guillén, jamás de los jamases, y modestia aparte en español, nadie lo hace mejor, vas a tener el mismo resultado porque cuando Hugo habla, aparte de mi pasión, soy alguien que ha sido campeón mundial en la lucha libre, que ha sido apoderado de las grandes estrellas, que ha sido productor creativo, 17 años en WWE. Entonces he marcado una historia en Dominicanos de Espectáculo, fui campeón mundial, llevé la lucha libre a otro nivel y donde quiera que Hugo está, soy tan apasionado que si el equipo me respalda y todos le echamos ganas, vamos a triunfar y es lo que ha pasado allá. Pero la verdad sea dicha, jamás vas a tener el mismo resultado y Jesús es buenísimo, pero es como decir Carlos Cabrera con otro narrador, ya sea Carlos y Marcelo o Carlos ahora en AEW, jamás de los jamases va a igualar la química de la dupla de Carlos y Hugo, porque es como un matrimonio, hay cosas que encajan y otras que no. Entonces, pues yo creo que aporté muchísimo en 7 años y creo que una vez que el Latin Lover me vio más de cerca y vio la parte que ayudo también en la parte de producción, que soy un ejemplo porque ayudo a luchadores y luchadoras a que no la rieguen, a que se mantengan libres de problemas en las calles y que también tengan un ojo clínico para hacer que mejoren los luchadores, pues él como que vio otra cosa. De hecho, hablamos hasta de su historia, la última historia que hicieron. Tuvimos una conversación bien linda, nada más que aprecio para él, mis respetos, porque soy de las personas que he aprendido a valorar los esfuerzos de los seres humanos y él fue una gran estrella de AAA, ha vuelto y se sacrificó, hubo sangre y le está echando ganas y ahora él está sabiendo lo que es de momento meterte al mundo de nosotros de la lucha, donde la luna de miel se acaba rápidamente y ahora también él siente lo que es que le tiren, pero abrazos abiertos para él, que Dios lo bendiga y creo firmemente en que somos una familia y mi deseo no solamente es de AAA, es de
lo del Consejo Mundial de Lucha, CMLL, que les vaya bien, TNA, el Consejo Mundial de Puerto Rico, que IWA, que es de mis hijos, también de Sabio Vega, New Japan Pro Wrestling, Major League Wrestling. Tú mencionas todas las empresas que sean, y yo soy pro lucha libre. Yo compito, yo no le tiro nada malo a nadie. Y con Latin yo creo que una vez que nos conocimos estuvo todo bien. Él tiene derecho a su opinión, pero yo creo que yo te marco mi opinión con resultados. Y cuando tú dices el nombre de Hugo, es un nombre de alguien que lo vivió en el ring, que sabe lo que es caer y levantarse, y que tuvo la oportunidad de estar alrededor de genios en la parte de lo que es la parte creativa, incluyendo a mi amigo Carlos, al tremendo Conan. Tú tienes la oportunidad de estar con ellos y con gente que me enseñaron, y mucha gente lo ignora, pero el segundo promotor en mi vida, cuando yo estaba jovencito de 15 años, me topé con un mexicano que era el dueño de la mitad de Puerto Rico, se llamó Arturo Mendoza. Ese hombre te podía vender el aeropuerto de Ciudad de México y se lo compraba. Él fue el que me dio la palabra tángana, el que me dijo, chiquitín, un día usted va a ser hombre de micrófono. Me dio un futuro completo, y he estado ligado a los mexicanos porque en Ecuador a los 5 años me enamoré de la lucha cuando vi a Santo el Enmascarado de Plata luchar contra un paisano mío, el Monje Loco. Mira cómo es la historia. Después se me da la oportunidad de que, antes de que se retirara el profe, porque le decían a él el profe, el Santo el Enmascarado de Plata, luché con él en parejas, y luego pude producir a su hijo del Santo. Yo fui productor de Superastros de WWF cuando Hijo del Santo era una de las estrellas. O sea que, y después produje también a Axel, el heredero de plata, nieto del Santo. O sea que he estado bien ahí en esto. Soy pastor de Alberto el Patrón, soy pastor de Psycho Clown y de su familia y de otros luchadores. O sea, lo mío, lo que tú ves es genuino. El dinero siempre ha sido bueno, pero el niño de 5 años que se enamoró en Guayaquil de la lucha es el mismo que sigue enamorado de la lucha. Y no me gusta la controversia, no me gusta tirarle a nadie. Yo compito, y cuando compito a ganar, pero soy productivo, no soy hater. Es más, si hay algo que detesto, es que hay gente que hacen dinero de nuestra lucha libre, que no aman la lucha libre, que solamente hacen dinero con noticias que son mentiras la mayoría de las veces, y lo que provocan es dolor en luchadores y luchadoras. A mí no, porque yo tengo el cuero duro, y aparte de eso, Jesús está en mí, y si Dios está conmigo, ¿quién en contra? Así es. Todo lo que acaba de decir, como se lo comenté hace rato, yo soy fan de su historia. Aquí tengo el libro de Atangana Ring de Tentaciones, donde el buen Hugo nos cuenta todo lo que están diciendo, lo cuenta en el libro. De hecho, hay un montón de historias que me encantaría preguntar, pero pues por el tiempo igual que creo que sería imposible, pero pues ahí está el libro para que puedan ver un poco. De hecho, cuando me confirmaron la plática, la entrevista, volví a leerme el libro como en 2 días, desde los 5 años con el Santo, el Toro Maldonado, Arturo Mendoza, todo lo que me está comentando, ¿no? Sí, lo tengo bien fresco. Y quiero algunos puntos importantes en el libro. Hay una parte que menciona que tiene grandes experiencias con Ric Flair, y hay muchas dudas con el Nature Boy. Obviamente su personaje era de lo que se vivía, pero qué más que alguien que lo vivió. ¿Cómo era una fiesta? ¿Cómo era estar con Ric Flair debajo del ring después? Si era así alguien lujoso, y la fiesta y la parranda así extremo. Sí, en su libro hay una declaración mía que me preguntan si yo vi al Nature Boy Ric Flair hacer droga, y yo dije, nunca lo vi hacer droga, porque Ric Flair es una droga. Ric Flair es adictivo, te enamora con su personalidad, su presencia, y si te gusta la lucha libre, era un hombre que podía darse lujo. Y eso no se lo recomiendo a nadie, no porque soy pastor, sino porque no es conveniente. Hay sus excepciones a la regla, y Flair es excepción. Con lo que le ha pasado a ese hombre para que esté muerto, ¿cuántas veces se ha librado de la muerte? Jesús lo ve con una sonrisa siempre, mi Dios lo cuida, porque es un hombre muy bueno, un hombre muy bueno. El Ric Flair que yo conocí, en el tiempo que yo lo conocí, fue el primer hombre que vi dar una propina de $500. Fui testigo de verlo a él conmigo, o sea, estar al lado de Harley Race, Ricky Steamboat. La bebida que él tomaba era
era un kamikaze. Ya sabe que el nombre kamikaze era como de los suicidas pilotos que se lanzaban para destruir el objetivo. Kamikaze es ese tipo de bebida que es una mezcla de alcohol tan poderosa. Y entonces comenzaban con todos estos campeones que habían, a veces habían también luchadoras, pero la mayoría eran hombres, y se comenzaba y todo el mundo bebía kamikaze. Él se tomaba uno y todo el mundo se tomaba uno, y yo vi grandes campeones caer de cabeza. Y yo fui uno de los que creía que era valiente, y me di de cabezazo contra el bar, y Flair era el que salía victorioso. Y luego en la noche lo veía y tenía la oportunidad de narrar una de sus luchas, o en el tiempo que yo era apoderado, verlo cómo podía dar una poesía luchística, una hora, machetazos, saltos, psicología del ring, hacer que una multitud, sea en Japón o en Puerto Rico o en Port of Spain, Trinidad, o el clásico más controversial combate con Jack Veneno en Dominicana de espectáculos, ver a 20,000 personas querer hacer un motín porque querían que su luchador Jack Veneno le ganara el campeonato, verlo frío, tomar decisiones en segundos, y verlo disfrutar de su vida. Si tú le preguntas a Ric Flair, te dirá que la noche controversial donde proclamaron campeón a Jack Veneno, pero fue una cosa donde el cronómetro no marcó el tiempo límite de la lucha, y el otro dueño, el Puma, tuvo que romper el cronómetro, y entonces la gente se iba a amotinar, eran 20,000 personas, y Flair fue el que optó por darle el título a Jack Veneno, lo declararon campeón, nunca fue reconocido por la NWA. En el tiempo donde la NWA habían empresas de alrededor del mundo, incluyendo el Consejo Mundial de Lucha, incluyendo la propia empresa del papá de Vince, que en ese tiempo se llamaba Worldwide Wrestling Federation, lo reconocían a Flair como el campeón. Entonces, él soltó el título, nunca fue reconocido fuera por eso, pero esa misma noche yo vi cómo le dieron en efectivo para ese tiempo, estamos hablando como del 80, $7,000, era una fortuna en dólares en República Dominicana, que atravesaba por una economía bien retante. Y luego ver a Cao, Veneno y el Puma darme el equivalente en pesos dominicanos, $1,000, para que yo fuera el anfitrión a nombre de ellos, de Flair, y que tuviera una noche inolvidable. Y eso fue lo que pasó. No te puedo decir todos los detalles, Eduardo, pero al otro día la convención se llevó a cabo en la NWA en Puerto Rico, y Flair, el campeón mundial, se levantó y dijo que la noche anterior no solamente había retenido el título, sino que había pasado el mejor momento de su vida. Hugo era como la película Piratas del Caribe. Yo podía romper las reglas, algo que con decirte que en ese mismo país ni Jack Veneno, ni Vampiro Cao, ni el Puma, ni Carlos Colón, ni Jovica pudieron tener la libertad de hacer lo que yo quería que se pudiera hacer con Ric Flair como este servidor. No porque soy el más valiente, sino porque me he ganado el cariño de la gente, porque soy real y siempre trato bien a las personas. Y entonces esa fue una historia de Flair. Flair dijo que fue una de sus mejores noches, y cuando yo lo veo me dice Hugo, y yo lo amo, lo abrazo, le doy un beso, oro por él, lo quiero muchísimo, quiero mucho a su hija, tú sabes, al ídolo Andrade, lo amo también. O sea que Flair para mí es de esos estandartes de la lucha libre. Son gente, íconos que difícilmente se puedan reproducir. Es como uno cada 70 años quizás pueda llegar cerca de Ric Flair. Un gran hombre, un gran luchador, y nos seleccionó a nosotros, a Carlos Cabrera y a este servidor, para que narráramos su última lucha. Increíble, increíble, fascinante, pero así como hay momentos buenos, se puede decir, de éxito, hay un suceso que a lo mejor para los fans de la nueva generación no es tan sonado, que ha vuelto a estar en boca del público por las redes, que es el caso del Bruiser Brody, que pues para la gente que no lo sepa, un luchador muy conocido a nivel mundial, de los más rudos, hasta el Undertaker lo dice que una de sus luchas más difíciles fue contra el Bruiser Brody, y pues que tiene un trágico final en Puerto Rico, todo un tema y misterio, no se sabe. El caso es que Hugo, tú eras productor, si no estoy mal, en ese entonces de la lucha libre, y a ti te tocó salvar
por así decir, la lucha libre, o sea, reponerse de esa, no solo la noticia, sino todo supongo que el espectáculo, todo el mundo estaba hablando de eso. ¿Cómo fue ese proceso para volver a levantar la lucha libre de un momento tan impactante? Fue doloroso, nunca debió haber sido, nunca debió haberse llevado a cabo ese horrible suceso, y yo creo que se pudo haber evitado. Brody le tenía miedo medio mundo, de un Hulk Hogan hasta los promotores, hasta su coach de fútbol le tenía miedo. Frank era amigo mío por años, y el Invader también. Cuando estuve casado con la campeona de la federación, Wendy Richter, era muy común que nos juntáramos los tres. Había un respeto mutuo. La historia de Bruiser Brody también cuento en el libro, que un chistecito que me dio a mí cuando me cambiaban a técnico, porque Barrabás me había robado el ejército de rudos y él hacía pareja con Bruiser Brody contra la estrella y parte del Salón de la Fama de la WWE, el papá de Carlito y de Eddie Colón, Eddie Primo Colón. Carlito hace las coloratas de Puerto Rico. Utilicé a Carlos para que me ayudara. Le pedí que me ayudara para combatir a Barrabás y a este monstruo llamado Bruiser Brody. Y la historia, el libro lo cuenta, pero rapidito te cuento que el coliseo estaba lleno, todo estaba marchando bien, y me dio de momento, porque eso es lo que tiene Hugo. Hugo hace cosas a veces, soy natural, soy real, y estaba, imagínate ese gigante con el pelo largo, la barba así, sí, castigando las carótidas de Carlos. El público está aplaudiendo, yo estoy haciendo así en la esquina, y de momento se me da la idea de entrar y morderle una nalga a Bruiser Brody, pero no de historia, no estaba pactado hacerlo, y se la mordí duro, porque sabía que lo que estaba haciendo podía traer consecuencias. Yo dije, si va a traer consecuencias, pues hay que darle una mordida. Uno de los grandes anunciadores de Puerto Rico, poeta también a la misma vez, Joaquín Padín, hijo Joaco, decía la llave de perro, la mordida. Entonces le dio una mordida en esa nalga, y cuando él se viró y soltó a Carlos, dijo, Hugo, I'm going to kill you. Hugo, te voy a matar. Y ese gigante, ese tipo te hacía como, como los squats, que tú te comienzas así, te doblas y te tocas al lado de la rodilla y te levantas de nuevo. Te podía hacer como 2000. O sea, era una maquinaria humana que no había. Si tú tienes piernas y una quijada fuerte, difícilmente te puede derrotar a alguien, ya sea lucha, pelea callejera, shoot, lo que sea. Si tienes una quijada potente y tienes las piernas, eres un tanque. Y ese hombre me comenzó a perseguir, y Carlos Colón se dio cuenta y lo interceptó abajo. ¡Fua! ¡Fua! Ahí estaba la colota de Puerto Rico dándole golpes a él. Y me dice, Carlos, vámonos. O sea, eso significa vamos al final de la lucha. Yo vengo, le doy 2 topes a Barrabás, me subo a la tercera cuerda, le doy una plancha cruzada, el árbitro cuenta 1, 2, 3. Y en ese mismo momento que el coliseo estalla, de momento hay un silencio, pero profundo. Y es que Bruiser Brody había chocado a Carlos contra el poste, semi-trabajo, semi-realidad, estaba furioso. Y entonces agarró las sillas de antes, no eran las sillas livianas, plegadizas de ahora, que todavía lastiman, pero en ese tiempo eran más pesadas, eran, o sea, más dolorosas. Metal. Sí, sí. Entonces, el público vio a Brody entrar al ring, el árbitro me está levantando la mano, Carlos no sube, entonces de momento yo siento algo, ¡pum!, a Tangana, y fue un sillazo en la espalda, que las rodillas me dijeron, te quiero, pero hasta aquí llegamos contigo. Y en medio de ese momento me dio como una parálisis, que no pude levantarme. Estuve, el doctor Héctor González, que fue el mismo que atendió a Bruiser Brody cuando estaba a punto de fallecer, como que se desconectó eléctricamente mi sistema, y no podía moverme, me llevaron al camerino, estaba Haku, Quintón, estaban otros cuentos, y entró Brody, y Brody estaba diciendo, vino, se acercó, me puso en la cabeza y me dice, ¿por qué tenías que hacer eso? Y se sintió mal y todo, me dio un abrazo y todo, pero estuve 15 años, en ese tiempo no habían los adelantos médicos que ahora, que pudo haber sido algo más liviano la operación y todo, pero era demasiado arriesgado, y por 15 años estuve, que de momento era como lo de Chapulín, que te daba la ¿cómo se llama? Kiripioca o algo así. La chiripiorca. Sí, de momento tú me veías narrando, o tú me veías de momento
predicando y tú sabías que algo me pasaba porque las lágrimas me salían de los ojos, era como una parálisis momentánea. Y un Siempre día, lo recordabas entonces. sí, y un día predicando, no me recuerdo si fue en Chile o estaba predicando y de momento Dios me dio un regalo y al igual que a un luchador yo bravo que yo predicaba y Dios lo sanó del hombro, Dios me sanó, sentí la presencia de Dios y me sanó sin una operación. Pero volviendo a lo de Bruce Brody, eran dos hombres que habían tenido sus pequeños conflictos, el Invader y él, incluyendo la empresa del papá de Vince, World Wide Wrestling Federation. Yo no creo que los dos se llevaban muy bien. Y entonces Frank le gustaba utilizar pantalón corto, Frank fumaba marihuana, en ese tiempo no es como ahora que es mucho más fácil, hay muchos que tienen hasta licencia para poder usar la marihuana, entonces había ciertos problemas y yo repito, lo he dicho que si no estaban de acuerdo con su proceder era mejor haberlo dejado terminar ese fin de semana, pagarle y ya, no traerlo de nuevo, pero lamentablemente uno no puede ser o sea, el juego importante del fútbol es el domingo y el lunes tú ser el que critica el juego. Pasó, no debió haber sucedido. Y fueron dos hombres que entraron a un baño de un estadio de pelota, el Estadio Lubriel de Bayamón. Yo había estado haciendo una entrevista a las 7 y como usualmente me daban el privilegio en Guapa Televisión de que un ángulo, una historia grande, dejábamos en black en el programa, dejábamos 3 o 4 minutos en negro, que significa que no había contenido y solamente había marcado una huella de video para entonces, después del ángulo grande, el sábado iba con un editor y le ponían, rellenaban eso con el video con mi voz y yo iba a la cabina de noticias, que eso, el Noticentro 4 jamás entendía cómo le daban permiso a Hugo y a la lucha libre en Puerto Rico a utilizar la cabina que era de noticias importantes que no se tocaba por nada. Yo venía ahí, te narraba 3, 4 minutos. Ahí está, ¿cómo está el Puerto Rico? Le da un golpetazo a Abdullah. Y cosas así, te narraba la historia y estaba fresquecito de sábado a domingo. Pues yo grabé a las 7 unas entrevistas y iba a esperar a que terminara el show para entonces ir y narrar, creo que era 3 minutos que tenía de una historia. Y no había celular, no había Facebook en ese tiempo, era solamente el beeper, el famoso beeper. Sí. De momento recibo una llamada de mi amigo, el doctor Héctor González, y cuando lo llamo, entonces me entero con la triste historia y comenzó de momento a salir la noticia. Brody entró con el Invader y cuando lo separaron en esa cabina, el que te dice otra historia es mentira, es una puerta de acrílico doble. Ahí está el baño y a menos que tú no seas Superman, tú no puedes ver lo que está pasando adentro. Puedes quizás escuchar algo, pero la historia verdadera, solamente 2 hombres sabían lo que había ocurrido. Uno está muerto, el otro está vivo y una corte de ley en Puerto Rico con un jurado lo encontró inocente. Pero nunca se encontró arma y no importa que el Invader salió inocente, la lucha libre se vio empañada porque nunca debió haber sucedido, especialmente a la altura donde teníamos la lucha. Fue horrible, como te digo, el Invader es amigo mío, Frank amigo mío, yo estaba en una situación bien difícil, pero nunca dejó que algo nuble mi visión, aún en ese tiempo que no conocía a Dios, sabía que no estaba bien y le hablé a la gente, al público con la verdad, como te estoy hablando ahora. Nunca me he ocultado para decirlo, nunca debió haber sucedido, pero dije, mira, estamos de luto, nunca debió haber sucedido y ahora me toca a mí ser el storyteller, el mismo que te narra la lucha, el mismo que va a narrar para ti en estos días de luto, y vamos a levantarnos y se levantó la lucha. Nunca, hasta que yo volví de nuevo, que ya me había ido para WWE y volví, se había llenado el estadio ni aún con Rey Mysterio. Tengo una conexión con la gente, sé producir y cuando me lo dedicaron a mí, se llenó el Coliseo, luego produje otro evento y el año pasado hicimos otra historia. Y Lucha Libre Online es un factor muy importante. Lucha Libre Online ha padrinado la lucha en Puerto Rico, pero hablando seriamente, lo de WWC, el otro mundo, wow, desde que Lucha Libre Online comenzó a darle una ventana, están a un punto donde yo creo que este sábado va a ser un lleno y de hecho hice un video hoy donde Carlos,
que ha estado bien afectado de salud, como te dije, y dije en ese video, pues pagó caro el precio. Más o menos lo mismo que pasó con Muhammad Ali. Y el hecho de que vuelva el acróbata de Puerto Rico, Salón de la Fama de la WWE, este sábado, pues es un gran regalo porque no sabemos si será el último que lo veamos en el Coliseo con su gente, 51 aniversario. Es testimonio también que el amor que la gente le tiene a Carlos Colón, tan grande, y a esa empresa, que aún después de este horrible suceso, nos levantamos. Y digo nos levantamos porque siempre será mi empresa. Nunca voy a excusar lo que sucedió. Amo al Invader. Lo pasado es pasado, pero soy bien claro en las cosas. Nunca debió haber sucedido. Y Carlos Colón, el acróbata de Puerto Rico, Rey González, algunas de las figuras, TNT, Sabio Vega, han sido factores tan importantes, Chiqui Star y otros, de mantener la lucha libre viva. Pero aun cuando te hablo de esto, me da unos sentimientos enormes porque fue algo que nunca debió haber sucedido. Sí, es un momento que creo que marcó como tú dices, la lucha libre para siempre. Todavía se habla, agarró con esta serie de Vice, de Dark Side of the Ring, agarró otra vez ese tema. Pero yéndonos a del otro lado de la moneda, también en tu carrera en el 94, si no me equivoco, entras a WWE como creativo, como productor. Llegas, conoces la casa de Vince McMahon. ¿Cómo era esa experiencia de escribir, de producir un show con Vince, de estar en su casa? ¿Era humano? ¿No era humano? Porque los fans, pues obviamente tenemos esta imagen de los directivos de las empresas, pero pues estar frente a frente con Mr. McMahon, no sé si imponía, si no imponía, ¿cómo era? Yo te digo, Eduardo, yo he sido bendecido. Aún antes de conocer a Cristo, yo creo que la mano de Dios siempre estaba conmigo, porque imagínate, soy un hombre que he sido tiroteado, he sido apuñaleado, he tenido 2 sobredosis y me han dejado por muerto en varias ocasiones. Creo que la mano de Dios estaba conmigo porque a través de mi carrera, como que todos los promotores, por alguna razón, y sé que era el favor de Dios sobre mi vida, hemos tenido una muy buena relación. El hombre que era el más fuerte en un momento dado se llamó Jim Crockett, que era el dueño de lo que después fue WCW o World Championship Wrestling. Y nosotros transmitíamos en español y tenía mayor rating que el programa de la familia Vince, de Vince McMahon, el que yo hacía para NWA en ese tiempo. Y llenamos. Y al mismo tiempo ahí estaba tu esposa en ese entonces, ¿no? Sí, estaba interesante eso. Exacto, era una guerra como de Romeo y Julieta, eran dos familias peleando. Pero lo más lindo era que nosotros logramos meter el primer lleno en contra de la empresa del papá de Vince. Fue el de nosotros, se llamó Night of Champions. El póster sale los Road Warriors y el evento estelar era Ricky Steamboat contra Ric Flair. Y era la primera vez que se presentaba un show con un anunciador en español y en inglés. O sea, era un sitio muy fuerte, donde el español en ese tiempo, créeme lo que no era bienvenido. Y yo tuve el privilegio de ser el que rompió esa mala costumbre de que no se le permitiera a la gente que llenaba el sitio, que eran hispanos, también recibirlo en su propio idioma. Y fueron más de 17,000 personas. Entonces, ese hombre, esa noche, vino, me dio un abrazo. Él me presentó cuando se iba a casar a la prometida. Su hermano me quería muchísimo. Me trataban súper bien. Obviamente, el papá de Cody Rhodes, Dusty Rhodes, fue un gran amigo mío. Me abrazaba, hacía chistes conmigo, me querían muchísimo. Bendecido en todo el sentido de la palabra. Entonces, tuve la oportunidad de abrir mi ojo clínico y seguir aprendiendo, tener al lado personas como esta gente que logran hacer millones de dólares. Tú tienes que aprender de eso. Entonces, pues, el factor de que yo podía preguntar cosas que no necesariamente tenían que ver con un final de lucha, sino cómo tú logras tener un presupuesto para tener X cartelera, o cómo tener a Dusty Rhodes en un contrato y tener a los Road Warriors y tener a Ric Flair y tener a Ricky Steamboat. Yo estaba curioso en ese tiempo por aprender cosas que a otra gente no les interesaba, no lo veían como importante. Entonces yo creo que eso me hizo madurar más. Decía Vampiro Cao en República Dominicana, este carajito me decía a mí, que no había cumplido 16 años y estaba haciendo historia
y fue el que les enseñé a hacer historias para llenar el resto del país. Y ahí fue que se llevó a Flair y construyó un rudo que se llamó Relámpago Hernández. Hice una historia, construí un villano para el ídolo. O sea, Jack Veneno era como el santo del enmascarado de plata en México, como Hulk Hogan en Estados Unidos, como Carlos Colón en Puerto Rico, y aún más grande, porque el propio Flair dijo, yo nunca recuerdo que yo entrenando iban 5,000 personas a verme entrenar. Entonces, tener la oportunidad de ir creciendo y construyendo historias de temprana edad y no ser egoísta, sino que yo construí el rudo más grande de la República Dominicana, construir luchadores que fueron estrellas en Puerto Rico, Sabio Vega, TNT, el Mesías, Ricky Bandera, Rey González, el propio héroe de la lucha en Puerto Rico, Carlos Colón, fue mi producción, mis entrevistas, ayudándolo a él en la parte de cómo producir las ideas creativas. Pues eso me ayudó. Entonces esta gente, me ganaba el corazón de ellos y me recuerdo que esa noche Jim Crockett me firmó un cheque personal y me lo puso en la mano y me dijo, esto es para ti, de mi parte, esto no es del show, de mi parte. Y así fue como vi otras puertas que se me abrieron desde con mi comienzo con Toro Maldonado, con el señor Arturo Mendoza, con Carlos Colón, con el señor Llovica. Fue Mendoza el que me llevó a televisión en el área oeste, en Aguadilla, había la cadena que transmitía para ese lado, y ahí me llevó Mendoza como un padre dándome a otra familia, y le dijo a Carlos y a Llovica, ya me habían visto el éxito, porque nosotros habíamos llenado empresa contra empresa, y el hecho de que me pusieron a ganar contra uno de los Infernos, él dijo, yo rehúso perder ante la palabra en la lucha libre es un caifán que trabaje para una empresa pequeña, y Carlos lo despidió. Carlos lo despidió y yo gané en la empresa de él, empresa contra empresa, y ese lleno todavía se mantiene histórico allá en Puerto Rico. Entonces Mendoza le dice a Carlos y Llovica, no puedo estar aquí ya, y podemos hablar de esta historia, pero créeme que es una historia fuerte. Entonces con su guardaespaldas me entregó a Carlos y a Llovica, y ahí comienza mi historia con ellos, y ahí logramos hacer algo lindo en Puerto Rico. Todavía lleno en el Estadio Irán Víctor, 30,000 personas lo tenemos nosotros, y el único loco que se le ocurrió con Carlos Colón y Llovica hacer en ese tiempo una transmisión en 3 lugares en ese tiempo, el circuito cerrado, o sea, 3 luchas en San Juan, 3 en Ponce, 3 en Mayagüez. Aquí está el loco productor con Carlos Colón y Llovica. Entonces, eso me ayudó a tener la confianza en ellos, y así pasó con Vince. Me había pedido que yo fuera allá a trabajar, pero hacía tanto dinero en Puerto Rico con la lucha. A mí me daban un bono también en las luchas que se hacían, porque yo te hacía inglés y español los programas, entonces me daban bonos, y en un show grande yo podía llevarme al bolsillo adicional $4,000, $5,000 adicionales de bono, y trabajaba para la firma de Bacardí y hacía encuentros llaman encuentros titanes, que era pulseo con modelos, otro DJ famoso de allá, recorríamos la isla. O sea que hacía tanta plata que cuando Vince me quería yo no estaba disponible. Y cuando se ocurrió la situación fue cuando ya Hugo estaba mal. La empresa en Puerto Rico no me estaba pagando, me debían, yo tenía una mansión, no sabía cómo sostenerla, y entonces pues me había metido más, no que no lo hacía, pero más en drogas, en alcohol, tenía mi propio bar, casino ilegal, un desastre completo. Y Sabio Vega, a quien yo había levantado, de hecho cuando su oportunidad más grande vino, me llama a las 3 de la mañana y me dice que no puede ir, iba a ser pareja con Abdullah en Japón, en el tiempo que la lucha libre estaba, pero hot en Japón. Me dice, tengo catarro, tengo escalofrío, y yo le dije por teléfono, no te puedo decir la palabra que le dije, pero tú te vas a levantar, tú soñaste con esto, porque él un día, en el Coliseo donde hacíamos televisión, él era arte marcialista, es cinta negra, second down en taekwondo. Me dice, yo soy arte marcialista, y me dice, señor Hugo, yo quisiera ser luchador. Era guardia de seguridad en nuestra cartelera. Y yo le dije, si ese es el sueño, te va a costar. Y lo logró. Y de momento, cuando se le aparece esta oportunidad para ir a la parte internacional, y yo lo levanto de la cama, le digo, son como 11 horas, tú te vas a tomar medicina, y cuando tú llegues ya a tal sitio, vas a estar bien. Y las palabras fueron proféticas. Se sintió bien, logró todo eso, se convirtió en estrella, diferentes personajes, uno con la máscara, no me recuerdo el nombre de él en este momento, Juan algo se llamaba, y luego Sabio Vega. De hecho, una de las luchas que llevó a Stone Cold a tener los ojos de Vince McMahon fue una lucha contra Sabio Vega, que de hecho Truenos
paralizaron la grabación de la transmisión del pay-per-view, y era Savio Vega contra Stone Cold, y Vince vio, dijo, oye, este tipo es real, dijo de Stone Cold. Y entonces él está en Alemania en una gira con Bret the Hitman Hart, y le dice a Bret, su primera lucha la hizo conmigo también, entonces le dice a Bret, oye, Hugo anda mal, anda metiéndose esto, anda bebiendo, anda en casinos ilegales, tiene un bar, ya no está haciendo la lucha, tuvo problemas de paga con la empresa en Puerto Rico. Dice, vamos a hablar con Vince. Y la noche terminó en Alemania y hablaron con Vince y imagínate, Bret the Hitman Hart y Savio. Savio siempre ha tenido el cariño de Vince por alguna razón. No era como estrella de las luchas más importantes, pero Vince sabía quién había sido TNT en Puerto Rico, en el Caribe, y le gustó porque nunca protestó por nada. El personaje que le daban, como lo mandaran a hacer, hacía siempre un gran trabajo. Y entonces le dijeron a ellos, Bret y Savio, que quería que yo fuera para allá. Y yo había salido bien endrogado, borracho, 4 de la mañana del bar que yo tenía, y estaba en mi mansión, y el teléfono era de los transparentes que se veían todas las luces prenderse, y eran como las 5 de la mañana o 6 de la mañana, y el teléfono suena, y yo creo que es Luke Williams de los Bushwhackers, de los Pastores de Nueva Zelanda, porque te imita tanta gente, es un caso, Dios me lo bendiga, Luke. Y yo creía que era Luke haciéndome la imitación de Vince McMahon, y por 15 minutos yo le estoy corriendo a la máquina, hasta veo que Vince sigue siendo Vince y que no vuelve a ser Luke, y yo le digo, esto no es Luke Williams, y me dice, no, Hugo, este es Vince. Y ahí fue que hablamos por teléfono, se rió, nos reímos, me mandó a buscar con su chofer, Marco, un brasileño, que Dios lo bendiga, me atendió súper bien. Vince me dejó las primeras 2 semanas que Marco fuera también mi chofer, el chofer de Vince. Por 2 semanas me dejó usar limusina, después me dieron un carro de alquiler. Era el trato, fui a su mansión, y en ese tiempo yo tenía todos los aretes, en Puerto Rico le dicen pantalla, como centurión romano, era con diamante diseñado, y aquí salía una estrella con un rubí en el medio y 2 brazos así en la parte baja, y todas las cadenas, y yo me ponía brillo en la cara, antes de que tuviera todas las locuras que hicieron después artistas de rock y todo. No eran pioneros, siempre la lucha libre fue primero. Muhammad Ali se inspiró en Gorgeous George, un luchador, y de ahí nos inspiramos mucho. O sea que la lucha libre tiene el factor de hacer crear cosas y de que gente siga esa historia. Y ahí me presenté a su casa con las cadenas, el pelo largo, los aretes. Me recuerdo que estaba Bruce Prichard y Pat Patterson al lado en la mansión de él. La mansión más económica en esa área es de $8 millones, y al lado se veía la de una dueña de hoteles famosa, Leona Hemsley, de apellido Hemsley, el primer nombre quizás me equivoque, era ese sitio, y de momento él me da la mano, y nos conocemos oficialmente, porque ya extraoficialmente, recuerda que la esposa mía fue campeona de él, era el tiempo de MTV, Rock and Wrestling Connection, eran los más pegados, o sea, la foto de Wendy y la de Hulk Hogan en MTV, eso era lo que más se veía. Nos conocimos, y de hecho cuando me fui a casar, se extendió el programa en vivo de MTV por el éxito. Estaba Hulk Hogan, estaba el Capitán Lou Albano, estaba Roddy Piper, estaba Wendy, y lo extendieron en vivo porque la audiencia era tipo récord. Entonces yo me casaba con Wendy esa noche en un lugar romántico en Carolina del Sur que se llama South of the Border, que es como si fuera un pueblo de matrimonio, algo bien romántico y todo, y iba a perder el vuelo. Y cuando salieron de ahí, Vince ayuda a Wendy con sus maletas y corre en el aeropuerto de La Guardia, Nueva York. Acuérdate, este es el hombre de la lucha libre, y está ayudando a su campeona con maletas corriendo por el aeropuerto para que ella fuera a casarse con el hombre que es la competencia de él en el mismo territorio de Nueva York, que he metido 17,000 personas, pero en ese momento ese es el corazón de Vince. Si hay un renglón entre todo lo que lo acusan a él, es que ayudó a mucha gente, y en el caso mío me dio la oportunidad, no para que fuera yo originalmente como narrador. La gente no sabe la historia. La historia correcta es que yo fui contratado para creativo, para productor y creativo. Y fue después, con una situación
con Ed Trucco, un argentino boricua, actor buenísimo, lo quiero mucho, que tuvo conflicto con Carlos, que me dijo, Vince, quiero que tú tomes su lugar. Y una cosa que tú tienes conmigo es que tú me das una orden y tú eres el jefe y yo te voy a decir algo. Si lo que yo te digo no te convence, yo voy a hacer de tu idea más grande que la idea que tú me diste. No voy a contradecir. Y él me dijo eso y yo le dije, oye, pero todavía tenemos estas cosas que estamos creando, y me dijo, te quiero narrando con Carlos y tú vas a ser su productor de todas maneras. ¡Pum! Y ahí comenzó mi historia con Vince, y fue el hombre que me dio una segunda oportunidad cuando yo caí preso, cuando caí en droga. Fue el hombre con Víctor Quiñones, que es otra figura muy importante en mi vida, que lo arriesgaron todo porque nadie quería que yo volviera, y ahí estuve para hacer un lapso de 17 años en una de las etapas más grandes que tuvo la WWE, porque sin esa etapa no hubieran sido vendidos a 9,000 millones de dólares para hacer TKO hoy en día. Oye, ¿cómo, por ejemplo, era un proceso de escribir con Vince? O sea, se sentaban, todos empezaban a botar ideas, de repente Vince decía, no, ¿sabes qué? No me gusta esto, vamos a empezar desde cero. ¿Cómo era el proceso? O sea, sí se pensaba él, a ver, Hugo, ¿qué traes hoy? Y tú le decías todo, picheabas toda tu idea, y luego él te decía, no, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, o no lo leía, o cómo era. Había conversaciones. Claro, mis jefes eran Pat Patterson y Bruce Pritchard y este servidor. Ese era todo el equipo creativo en ese tiempo. Y Vince y asistente Shane, a veces era mi chofer, Stephanie. Y Vince, si se enteraba que tú le dabas pleitesía o lo tratabas diferente a ellos como asistente de producción, se enojaba contigo. De hecho, él exigía que sus hijos fueran tratados igual que otros empleados, y eran los que más trabajaban ahí. Y Shane te armaba un ring, te hacía de árbitro, y Stephanie te ayudaba en cualquier proyecto. Esa niña, Dios me la bendiga, y a Shane también. Y era mucho más exigente que ahora. De hecho, ese es el problema, yo creo. Entramos en una era de microondas donde la presión es tanto que mi comedia favorita es el programa de Seinfeld. Y el propio Seinfeld dice que si hoy hubiera tenido que lanzar esa serie, NBC nunca lo hubiera firmado. No hay tiempo, hoy todo es desespero. Hoy, cuando tú tienes el poder que tiene WWE o AEW, por decirte así, tú puedes estar viendo en tiempo real cuando estás en vivo cómo tú estás compitiendo contra NFL, NBA o cualquier programa. Entonces, es bueno, pero es malo también, porque te pones tanta presión que si ves que estás débil en los números, te va a dar por abortar una idea que quizás en esa idea estaba el próximo Undertaker, o estaba el próximo Bret Hart, o el próximo Stone Cold Steve Austin, o el próximo The Rock. Y ese fue un problema que no teníamos en ese tiempo. Hablábamos, pensábamos sobre las ideas, y luego las reuniones eran 2 horas, 3 horas, 8 de la mañana todos los días en su casa, y de ahí seguíamos o a la oficina. En ese tiempo todavía no tenían su propio avión, o a un vuelo para ir a X conferencia de prensa o algo. O sea que tu día comenzaba a las 8, pero nunca sabías a qué hora iba a terminar. Y lo más lindo es que tú tenías la oportunidad de sentarte con gente creativa, un ex campeón mundial, maquinaria en parejas con Ray the Crippler Stevens, Pat Patterson, Bruce Pritchard, prácticamente en Houston comienza a aprender para Bosch, el dueño de ese territorio, lo que es la lucha, y comienza a intrigarse por la parte creativa, y entonces se juntan ahí con Vince McMahon, que estaba en su momento donde, wow, o sea, ideas tras ideas, y cómo tú tomar algo que ya está bien y de momento hacer una obra de arte. Ese era el trabajo, pero no era de un día, de 2 días. Y a veces trabajábamos sobre algo que habíamos hablado, o 3 proyectos con Vince, y luego a las 2 semanas nos sentábamos para ver sobre ese personaje, sobre ese ángulo, y de momento venía Vince, se ponían los lentes, porque en público casi nunca lo veía, se ponía los lentes así para leer, así un poquito abajo, y miraba así, y entonces de momento decía, esta va, y de momento veía la otra y hacía, la rompía. Vamos a comenzar de nuevo. Y a veces tú le habías dedicado 2 días, reuniones, creando un comienzo. No te voy a decir todos los secretos porque no se puede, pero
el trabajar en la historia, paso por paso, por 2 semanas, horas de, vamos a decir, terminamos de reunirnos con Vince a las 11 de la mañana y luego hacíamos el break para almorzar y luego ahí seguíamos hasta la hora de la cena, hasta las 7 de la noche y luego teníamos una llamada por teléfono con Vince o él venía de nuevo y de ahí terminábamos 11 de la noche y yo viajaba de Stanford, Connecticut hasta Long Island, que eran 2 horas. O sea, te digo, esto es lindo contártelo porque a veces es fácil criticar a Vince por lo que se alegan que él hizo. Y yo no estoy diciendo que lo hizo o no lo hizo, pero si no hubiera sido por Vince, el Vince bueno o el Vince malo, muchos de los que hoy en día tenemos un nombre y mucha de la gente que ha podido mandar a sus hijos a universidades y han hecho fortuna, y en el caso mío logré sostener a mi familia muy bien por 17 años, fue Vince McMahon. Entonces a mí me molesta que de momento la gente olvide todo lo que él hizo. Ese hombre, cuando estaba como yo digo, sincronizado, era como que viajaba dentro de ese ángulo, de esa historia, y tú lo veías, y tú veías el brillo en sus ojos, y de momento yo veía a Pat Patterson, el brillo en los ojos de Pat, y Bruce era la sonrisa. Cuando Bruce comienza a maquinar, hay una sonrisa aquí que sale, y de momento tú eras como ese cheerleader, como ese porrista, yes, porque entonces ellos me nutrían de una cosa que se llama espíritu de creatividad. Y era como un corrientazo eléctrico y comenzaban a abrirse puertas, ideas imaginarias y cosas tan lindas. Era y todavía sigue siendo un proceso para mí ver a AAA crear los 5 círculos del infierno. Wow, y en vivo. Una empresa que no tiene los millones que tiene WWE ni AEW se arriesgó a hacer algo que ellos lo hubieran filmado. Quizás 2 días y con 3 directores y cuánta cosa. AAA lo hizo en vivo y ver una historia hecha realidad, eso me nutre a mí, me hace sentir, wow, lo que es el poder creativo cuando tú dices voy a hacerlo mejor. Y esa fue la parte que más me gustó de todo, que estábamos dispuestos todos a darle horas y horas para crear una historia que quizás iba a ser algo de 2 semanas o quizás una historia de 6 meses o quizás solamente era cómo presentar a un personaje y se le dedicaba tanto y tanto tiempo. Ok, voy a intentar así de todo lo que tengo aquí, lo más directo para aprovechar el tiempo, porque te digo, hay un montón de historias que pudiéramos platicar. En el 1998, te vuelves productor de Los Superastros, un programa de lucha libre de la WWF o WWE, donde vimos al Hijo del Santo, al Negro Casas, pura estrella mexicana, latina, un programa para latinos, si no me equivoco. Sí, ahí estaba Papi Chulo. Papi Chulo. De ahí es que surge la idea para unirlo con esta niña, Lita. Sí, Ríos, Mr. Águila. Sí, el hijo de Alfonso Dantes también estaba ahí. Había unos cuantos buenísimos. Y algo que mucha gente no sabe, yo creo que de esa época sí, es que si no estoy mal, tú le das la oportunidad a Marcelo Rodríguez para audiciona, entra a este programa y de ahí en adelante lo que hemos visto. Pero, ¿cómo fue Superastros para ti? No fue una idea que creo que haya llegado a tanto éxito, porque se termina, pero ¿cómo fue esa experiencia de hacer el show? Y creo que igual era una respuesta para la división crucero de WCW, ¿no? Sí, imagínate tener como estrella al Hijo del Santo, Negro Casas también. Para Negro Casas y para muchos luchadores mexicanos fue una puerta grande porque comenzaron a ver la parte que era muy necesaria, que era la parte del personaje, cómo darle vida al personaje y cómo el personaje habita y cómo el micrófono es extensión de un tope, de una llave, de una máscara como el Hijo del Santo. Y el programa duró 1 año, una temporada, y el programa fue exitoso. Lo que pasa es que en ese tiempo Univision le tenía miedo a todo lo que tenía que ver con internet, pay-per-view, y entonces Vince no podía anunciar en el programa ningún evento de pay-per-view, ni un evento en el Madison Square Garden. Entonces, cuando van a renovar el contrato, lo querían por 1 hora, lo que le iban a dar a Vince era $40,000 por episodio.
Pero Vince decía, mientras contrato a los luchadores boricuas, los japoneses, los mexicanos, los pasajes, el tiempo que tengo que producir todo esto, yo estoy trabajando es para Univision, porque no puedo mencionar pay-per-view, no puedo mencionar ningún evento en vivo, y no puedo mencionar lo que estaba comenzando Vince, el Internet. Eran los tiempos de la frontera con el mundo del Internet. Y me recuerdo que doña Linda fue a Miami a hablar con los jefes grandes y doña Linda le dijo, porque mucha gente cree que Vince era el hombre de los negocios, pero Linda McMahon es un cerebro detrás de todo. De hecho, en el gobierno de Trump, ella era la administradora de los pequeños negocios en los Estados Unidos, un genio. Ella le dijo a Univision, el mundo no se va a quedar así. El mundo del Internet va a ser grande, y ellos le tenían miedo a Univision. Y él le dijo, tú nos das 40,000 por episodio, pero nos cuesta más producirlo por el tiempo que necesitamos hacer esto, los pasajes, los contratos de los luchadores, y no tenemos problema en absorber. Pero si no nos dan ustedes el derecho a impulsar nuestro Internet, a impulsar los pay-per-view, los eventos en vivo, no podemos. Y no llegaron a un acuerdo. Pero ese programa llegó a tener más rating que el programa de media hora, que era un programa como de la Cámara Cándida o algo así, de comedia mexicana. Y nosotros logramos sacar mejor rating que eso. El problema fue que económicamente no le salía bien a Vince tenerlo. Entonces lo hicimos de una manera de un patrón donde íbamos a tener alguien en el estudio y en la arena íbamos a tener a una cubana americana que la audicionamos. Yo aguanté cachetadas, golpes, besos, patadas, porque actrices y modelos en un estudio de Univision fueron para el casting, o sea, para ver si se quedaban con el trabajo de María Felipe, que fue la que finalmente se quedó con Marcelo. Entonces, las audiciones estaba Bruce Prichard, mi jefe, que fue mi coproductor de Superastros, Tom Carlucci, y de momento el improvisar. De momento Hugo es el luchador que está traicionado. De momento venía una rubia grandota de esto, y de momento que iba a hacer como que daba un beso y ¡pa! Que me da 2 cachetadas. Y eso, imagínate tú hacer eso como 30 veces en un solo día en las audiciones. De momento era un abrazo, un beso y ¡pum! Una cachetada, una patada. Entonces se armó tan bien que lamentablemente el problema fue con la parte que Univision no creía en darle luz al Internet o a pay-per-view. Y después, si tú abres ahora Univision, tienen hasta en los supermercados, tienen su propia, no en los supermercados, tienen en los aeropuertos sus propias tiendas como si fuera un supermercado, y su website te venden hasta carros. O sea que doña Linda les dijo el futuro, y en ese tiempo ellos no lo adelantaron. Y con Marcelo, pues ya había la oportunidad de que yo dije, es un actor, y construirlo como el villano, porque Carlos y yo éramos como los babyface, pues era, tú a Marcelo, si tú lo diriges, wow, es tremendo. El problema es que no está Carlos ahora, y el que está con él pues sabe mucho menos que él, y 2 actores que no tengan a alguien de la lucha libre metido ahí en el medio, es un problema, porque son profesionales, tienen tremendas voces, pero no tienen la cuna de la lucha, y le hace falta una persona. Y Marcelo era la persona indicada, una persona muy fácil de llevar. Tú le das una línea, un actor de primera, de hecho, escritor, también ha ganado premios y todo. Entonces, para mí era la persona, y yo se lo dije tanto a Vince como a Tom Carlucci, que era mi coproductor, ese es el hombre. Y yo no me he equivocado con Marcelo. El problema con Marcelo es que necesita a un Carlos al lado. Tú pones a un Carlos o a un Hugo al lado, y ese es un actor de primera que tú lo llevas y ¡pum! Vámonos. Te puede hacer una obra maestra. Me dio lástima que no se renovó el contrato de Superastros, porque estábamos conquistando un público totalmente desentendido. Y ahora con AAA en Unimás es como volver la historia que comenzamos en Superastros. Y eso es lo que yo le dije a Dorian. Me da tristeza que en el momento donde logramos estar de nuevo en Estados Unidos es cuando, antes de hacer mi anuncio de Agente Libre, era cuando menos tiempo iba a estar yo ayudando a hacer crecer el mercado en los Estados Unidos, porque al tú no estar haciendo todas las fechas, pues las grabaciones que van a salir en Unimás de AAA Lucha Libre no van a ser con Hugo y entonces los conductores son muy importantes en todo deporte, en el tenis, especialmente en el de nuestro, en el fútbol. Yo te voy a ser sincero, Carlos Cabrera y yo, cuando llegué al Mundial muchas veces,
tenemos el televisor prendido y le bajamos el volumen y vamos a una estación de radio pequeña FM que tiene tremendos narradores. O sea que yo respeto la narración, no solamente en la lucha, sino en todos los deportes. Soy fanático del profesionalismo y de la pasión. Y soy alumno de gente como Howard Cosell, Gordon Solly de nuestro negocio de lucha libre, el que yo te dije primero, Joaquín Padín Hijo, Arturo Mendoza, el Rudo Rivera, lo apreciaba porque es un estilo donde los narradores no cuentan una historia. Él inventó ser el Rudo, él inventó ser parte de la historia, y lo respeto, y aunque la gente no se recuerda, él estuvo en un pay-per-view cuando todavía estaba vivo don Antonio Peña, en Los Ángeles. Está el Rudo con Carlos y con Hugo, o sea que he tenido esa oportunidad. Pero siempre soy bien respetuoso de las narraciones, exigente. Para mí, en todos los deportes tienes que poner al mejor narrador. O sea, yo soy muy celoso en eso. Oye, yo sé que ya lo has contado muchas veces esta historia, pero yo soy un gran fan de Hogan. Entonces, si me puedes contar, por favor, la historia del silletazo, del me golpearon a mi amigo, a Hugo, esa icónica frase que ha perdurado por los siglos de los siglos. Sí, lo que hizo triunfar eso es que he estado envuelto en algunos negocios que han sido bien secretos. Ese fue uno donde solamente el árbitro, Shane, Hulk Hogan, Vince, el árbitro, casi 40 minutos antes, y Carlos Cabrera como 20 minutos antes. Y cuando nos reunimos en la oficina, Hogan me dice, protégete, porque te voy a dar el siguientazo. Y la historia era buena porque era real. Hogan es la creación de Vince McMahon, y de momento se le va en contra porque el gobierno federal lo utiliza a Hogan como testigo en un caso de esteroides. De hecho, Vince le ganó al gobierno federal en 2 ocasiones, pero Hogan fue testigo en contra de Vince. Y en la vida real, el propio Hogan decía que el problema aún antes de eso y después es que tienen una amistad tan grande que a veces se olvida el hecho de que Vince es el jefe y él es el luchador. Entonces, cuando me dice Vince que quiere que yo ayude en esto, y me dicen esto, yo digo, ¿seguro? Entonces me dice Hogan que me proteja, y yo le digo, no pongo las manos porque yo soy vieja escuela. Y vieja escuela significa que nunca poníamos las manos, nos chocaba contra el poste, íbamos de cabeza y mordíamos la frente y chupábamos sangre, o sea, cosas que hoy sería difícil de hacer, sillazos de contusión y todo. Entonces cuando Hogan me dice eso, yo le digo, no, yo no pongo la mano. Y me dice, pero yo soy Hulk Hogan. Y yo le digo, está bien, no hay problema. Y él me dice, te voy a dar con la silla. Y yo le digo, sí, no hay problema. Y ese momento cuando llega, imagínate tú, Vince ensangrentado, viene el momento y Stone Cold me cuenta que está al lado de Booker T, y ven que de momento la acción viene para la mesa, y de momento Stone Cold le dice a Booker, Hugo está en el medio. O sea que fue hecho tan bien que trabajadores como Booker T y Stone Cold estaban preocupados porque yo no me había salido del medio, hasta que se agacha Vince y me da el sillazo. Y cuando me da el sillazo, ellos ven que no hay manos arriba. Tú puedes detener eso cuantas veces tú quieras y tú vas a ver que fue la madre de los siguetazos que me chocó, que me noqueó, y era, en inglés dicen take one for the team. O sea, toma uno para el equipo, y de eso se trata. Mi mente siempre es hacer algo para todo el equipo, y ese silletazo hasta el sol de hoy todavía sigue hablando, y como pastor y evangelista me ha ayudado para ganar almas para Cristo, porque les cuento la historia del sillazo de Hogan, y cuando ven mi historia de que salí de la cárcel, de las drogas y que amo a Cristo, oye, es difícil tú ir en contra del testimonio de un hombre que lo ha hecho todo y que debió haber estado muerto y está vivo. Y ese silletazo, imagínate tú recibir en el tiempo que todavía Hogan era Hogan, con los pitones así, tú ves la fuerza del sillazo porque ves los bíceps de él cuando de momento, pum, me la dejó caer con alma, vida y corazón. Oye, pero ni Carlos entonces sabía, o sea, la reacción que él tiene es verdad, sí, o verdad, sea, verdad. 20 minutos antes él se entera. Estamos en la mesa, termina una lucha, le aprietas el botón a la caja de que ahí no se escucha nada, y le dije a Carlos, quítate el audífono, y mientras venía
próxima cinta de video que relatan la historia, la presentamos y duraba como 2 minutos 30. Y le dije a Carlos, esto es lo que va a pasar. Y los ojos de Carlos se pusieron así porque él me dice que todo lo que él escuchó fue sillazo de Hogan, y como que la mente de él se quedó sillazo sobre Hugo de Hogan, sillazo o sea que él sabía lo que venía a suceder, pero jamás se imaginó de que yo le iba a poner las manos. Y recuérdate que Carlos está narrando al lado mío, y no es lo mismo tú verlo en la tele o estar en el Coliseo acá que estar cerquita ahí, cuando esa silla es como una campanada que te hace vibrar completo. Y wow, y ahí fue que salió la célebre frase Y luego mi amigo. mucho tiempo después se hizo como un homenaje con Guillén, con Chessman. ¿Cómo se da la idea de hacer ahora un guitarrazo que te da Chessman y es la misma frase que te dice Guillén? ¿Tú la propones? Sí, la frase, porque era como un tributo, no era una copia, sino que como yo estoy participando y el que va a agarrar el golpe soy yo. Y de hecho, esta herida de aquí fue, ¿te recuerdas que fue el guitarrazo que viene y la guitarra, la parte donde rompe, una de las puntas se mete de las tías, se mete por aquí. Entonces, como era Hugo el que estaba haciendo la historia, era un tributo a ese momento de Hulk Hogan. Y como yo le di la idea, no es una copia, porque fui yo el que originalmente pasó en Hogan, era como un tributo de un momento a otro momento en la lucha libre mexicana. Entonces era como poner a Hogan en mi historia, pero poner a un producto mexicano en la historia de Hugo. Quizá la gente no lo vio en ese momento, pero era como ese video se fue viral también. También. Era como presentarle a la gente que no había visto lucha libre mexicana. Wow, espérate, mira lo que están haciendo allá. Y la curiosidad del fanático es lo que hace que tú te enamores de un producto. Y vuelvo y te repito, no hubo ninguna piedad en el golpe de Chessman. Además que yo creo que personalmente Chessman me quería dar un golpetazo porque soy de esos productores bastante estrictos y lo regañaba unas cuantas veces porque es un veterano, pero a veces hay que regañarlo, pero con buena onda porque yo lo quiero mucho. Pero yo creo que ¿cuántas oportunidades tiene un luchador de pegarle a su jefe? Por eso es que yo aprovechaba cuando me tocaba la historia mía del muñecazo con los jefes míos. Yo les daba durísimo porque cuántas veces tiene en la historia la oportunidad de pegarle a un jefe tuyo. Entonces, cuando viene el momento de que Chessman viene, si tú lo ves y lo pones en cámara lenta, tú ves que me lo dio pero sabrosón, y ahí se me hizo esta herida porque la parte de la guitarra entró por ahí y se sintió wow, el golpe era como lo estoy haciendo por lucha de mi raza, por lucha mexicana, por gente que se han esmerado en mejorar el producto, por una nación que ama la lucha, seas parte del Consejo Mundial de Lucha, seas parte de AAA, es una nación que ama la lucha. Y ese día yo estaba diciendo, este momento lo va a haber gente que nunca han visto la lucha mexicana. Y ese sillazo de Hogan fue el ejemplo para que Guillén dijera casi lo mismo que dijo Carlos. Era un tributo a un momento, a otro momento en la lucha nuestra de AAA. Perfecto. Sí, fue igual un momento que se volvió súper viral en las redes, todo el mundo lo empezó a compartir por lo mismo, ¿no? Por Pero me nuestro dieron, tributo. lo que no cambia es que los dos sucesos me dieron durísimo. Me Sí, dieron durísimo. Eso no sí. cambia. Oye, Hugo, para ir ya cerrando, yo sé que diste hace poco en un podcast también, explicaste el motivo de tu salida de WWE, que habían muchos rumores también al respecto, pero si nos podrías volver a contar, ¿por qué sale Hugo Sabinovich de WWE y cómo era tu relación en esos últimos años? ¿Era buena? ¿Era igual que en años anteriores? ¿Ya estaba desgastada? Porque igual escuché que dijiste que ya era como una excusa para que Hugo se vaya. O sea, ¿había una situación ahí? Sí. Pasa a veces como pasó con Jim Ross, con el rey Jerry Lawler, Carlitos, que llevaba más de 27 años. Llegan sus momentos que no hay una razón completa. En el caso mío, yo sí creo que pude haber peleado ese momento, si iba con Vince, pero ya yo sentí que el hecho de ser pastor, de ser evangelista y
mi vida haber cambiado no estaba en los ojos de ciertas personas que no me veían con agrado. Y como no podían discutir la parte profesional, porque es que profesionalmente hablando, wow, era difícil que tú pudieras buscar un punto, pues se buscaron una excusa que prácticamente tenía que ver con yo mencionar una cartelera del socio de ellos, que era Carlos Colón en Puerto Rico, con quien hacían las luchas de WWE allá, y que iba a ayudar a unos muchachos para salir de las drogas en Puerto Rico. Entonces, eso fue parte y ahí quedó. Pero fue tan lindo en el sentido de que en medio de las lágrimas, el día que llevé mi cajita fuera de mi oficina, el jefe, mi socio, Tom Carlucci, que lo amo, el primer no, Palma Mitchell era la ejecutiva de recursos humanos. Tú ver a estos dos seres humanos escoltándome hacia el carro, wow, llorando los tres, pero a moco tendido. Y todos los demás productores y todo lo demás, wow, me tocó el corazón. Y cuando saqué mi cajita y miré hacia atrás donde estaba mi módulo y miré allá, yo lo que hice fue lo que sigo haciendo, bendecir a WWE. Yo soy una gente muy diferente a lo que mucha gente puede pintarme. Yo nunca he tenido un mal corazón para nadie. Y en ese día yo dije, yo bendigo a esta que ha sido mi familia. Y yo todavía, hasta el sol de hoy, todavía oro por WWE, oro por Vince, por Doña Linda, por Stephanie, por Shane, por Paul Levesque, que es Triple H. Tengo ahí amigos, amigas, tengo gente que yo soy su pastor y soy de las personas que digo que cuando un hombre te cierra una puerta, Dios está preparado para abrir una puerta más grande que ningún hombre va a poder cerrar. Y mira, han sido días difíciles, muchos retos, pero hemos sacado hombres y mujeres de la lucha libre de drogas, de malos pasos. Hemos invertido en miles de libras de comida para gente, comedores, orfanatos, o sea que sigo produciendo resultados. Tengo ahora septiembre 21 en GCW, Lucha Conquest 10, es la venganza del Guerrero, si no me equivoco, la venganza del Guerrero. El Boricua Guerrero es un superhéroe construido por este servidor y es un pastor debajo de esa máscara. Y la meta es lo que se ha hecho, es de llevarlo a hospitales a niños que tienen enfermedades serias, jóvenes en pandillas de droga. O sea que en eso seguimos bregando, pero en ese momento ellos decidieron, no fue Vince, sino que Vince es el jefe, pero eso fue lo que pasó. Pero que gracias a eso pude experimentar otras cosas, hice un año de lucha underground, he hecho, no sé si hasta el momento ha sido el final, pero he hecho 7 años con AAA, hice la última lucha de Ric Flair, he ayudado a levantar otras empresas, he logrado crear otras estrellas y sobre todas las cosas hemos logrado impactar a jóvenes a salir de las drogas, de las pandillas. Así que mira, el precio ha sido difícil, ha sido duro, pero ahí estamos, pero no protesto de nada porque lo primero que está en mi corazón es que dejar huellas. Y yo creo que en todo lugar donde he estado he dejado huellas y lo probé también en este mundo. En el mundo cibernético me dijeron, ¿cómo es posible que Hugo, después de haber hecho tanto en la lucha, ahora está metido en el Facebook y esto que lo otro? Y mira ahora cómo esto de YouTube, de Facebook, de Instagram, ahora las grandes empresas, este es el método que recurren porque la gente le está huyendo a la televisión tradicional y este es el mundo que habitan. Y yo me adelanté a eso, y no solamente me adelanté, sino que si lo analizas, logré meterme en un mundo que me decían que no iba a tener éxito y lucha libre online, modestia aparte, nadie lo hace mejor. Somos los número uno, o sea, en todos los idiomas somos los número uno. Y tuvimos 2 reporteros, acabamos de tener a 2 reporteros, a Jorge y a Soy Mike, en o sea, tener tú 2 reporteros en eventos en vivo como lo que acaba de suceder, no es fácil para una empresa latina. Y lo logramos hacer, o sea, no hay imposibles. Logré conquistar también el mundo de las plataformas, teniendo un alcance mensual de más de 43 millones de personas, con más de 2.300.000 seguidores, y todos los luchadores de todas las empresas, me amen, me odien, me critiquen o no, y los haters y todo, nos ven
porque les duela o no, yo les voy a dar la mejor información y lo voy a hacer de corazón, sin irme en contra de nadie, sino te voy a decir lo que está pasando y, en otras palabras, donde quiera que yo voy, trato de dejar huella y mi triunfo no es el triunfo de Hugo, mi triunfo es que el equipo completo triunfe. Si el equipo completo triunfa, entonces yo he triunfado. Nunca lo veo como Hugo es el que tiene que verse bien, porque Hugo se ve bien cuando hago que tú te veas bien, cuando hago que tu producto se vea bien y cuando hago que la lucha libre se vea bien. Y vuelvo y te repito, en cuanto a AAA, ellos tomaron su decisión de económicamente no poder sostenerme en todas esas fechas. Y vuelvo y te repito, a mí tienes que pagarme bien. Y le doy gracias a Dios que AAA me ha tratado muy bien y yo respeto su decisión, pero yo también tengo que tomar la mía. Y vuelvo y te repito, todavía no he tenido una conversación cara a cara con Dorian, la vamos a tener. Y pase lo que pase, los amo, los bendigo. Y aquí hemos logrado ese Triple Manía. Oye, si esto va a ser mi última vez con Triple Manía, qué manera de marcharme. O sea, ser parte de casa llena en la arena donde estuvo WWE hace una semana, llenarla y dar un espectáculo brutal. Y a las 11 de la noche, cuando todo había terminado, Hugo todavía estaba haciendo una entrevista para AAA de JBL, de JBL. O sea que eso es lo que marca mi tiempo. Que aún en ese momento, Hugo estaba trabajando para AAA. Y acabo de mandarles en la madrugada les mando siempre comentarios sobre el programa que sale aquí en Estados Unidos. Aún después de lo que pasó, les mandé mis comentarios. O sea, mi corazón siempre va a estar abierto para ellos y ya pues ya veremos lo que sucede. Pero siempre soy un hombre que me gusta marcar mi tiempo en el sitio que yo esté, sacándole provecho. O sea, soy de los que hacen una limonada y aunque tengo el exprimidor, después agarro el limón y agarro el gajito y se lo echo a la limonada para sacarle hasta el último sabor. Y esa es la lección de la vida. Sácale el jugo hasta lo último del limón. Si tu vida es como un limón, exprímela al máximo. Sí, es un trabajo increíble que haces tú, Lucha Libre Online, que han marcado a la gente, te digo, no solo en tema de narración, tema creativo y también en el tema viral. Tengo que hacerte esta pregunta porque si no la gente va a matar, con todo el respeto. ¿Qué opinas de los memes que han hecho tuyos, que ha salido? El 100 Pong contra tu mamá, que es inmortal, es inmortal ese video. Me los gozo, me los disfruto, porque recuerda que yo sigo siendo el hijo de Doña Mélida. De hecho, hay una página que lleva mi nombre que yo nunca les quité el privilegio de, se llama, creo que en los memes de Huguito o algo así se llama la página en Facebook o algo así. Tienes que chequearla y están todo eso. Oye, hay tantas guerras, tanta gente haciendo el mal, enfermedades, sobrevivimos el COVID, hay situaciones, carteles, bandas criminales, retos económicos, una bacteria más, una enfermedad más. Oye, tenemos que disfrutar de la vida y a veces el problema es que nos tomamos la vida muy en serio. Y hay veces que son tan geniales que yo mismo los pongo en mi página. Me los disfruto. Tenemos que aprender a no tomarnos tan en serio, en disfrutar la vida, en gozarlo. Y yo prefiero mejor a un muchacho, una muchacha que pase tiempo creando un meme y que se haga influencer y que aprenda a ganarse la vida mientras sigue otros estudios, a que esté en la calle, que le pueden dar un balazo o que esté metiéndose droga en la esquina. Me gusta inspirar a que la gente sepa que así como lo mío fue la lucha, la producción, la narrativa, lo de predicar, lo de ser conferencista, encuentra tu tesoro. Hay un tesoro en cada uno de nosotros. Oye, y si eres genial para los memes, súbelo a mi página, dámelo a mí, bromea conmigo y todo. Disfruta al máximo. Si yo te sirvo de inspiración para crear algo que haga reír a otra gente, yo voy a ser el primero en reírme. Yo quiero que un niño que tenga cáncer de momento vea una locura de alguien mía o de otra persona y que en ese momento se le olvide la batalla que tiene con el cáncer, o si tienen un problema económico, un problema de salud. Yo quiero con un ¡atángara! Por poquito hacer que se rían. Oye, vamos a hacer cosas que sean cosas que dejen huellas positivas y pues por eso estoy aquí haciendo esto contigo, para inspirar a que
si has logrado ya, que no estés satisfecho con lo que has logrado. Vince decía, cuando teníamos un triunfo grande, esto fue hoy, mañana es Raw. Así que hiciste esta entrevista conmigo, que esto te sirva como una llave de que, wow, yo puedo crear más, yo puedo inventar más, yo puedo hacer otra gráfica más, yo puedo hacer un meme de esto, yo puedo hacer algo que lleve a la gente a ver más. Y siempre no olvidarte de añadirle un mensaje cortito, constructivo, para que inspires a tu nueva generación. Si tú marcas tu tiempo con tu propio éxito, solamente lograste tú el éxito. Pero si ese éxito lo marcas con un mensaje que pueda tocar a otro, entonces eres un grande. Increíble, Hugo. Muchas gracias por el tiempo que nos estás dando. Hablar de tu carrera en 1 hora y tanto es muy complicado. Hay muchos temas que ojalá en una segunda parte podamos tocar. Experiencias con Sean, con Eddie, con André el Gigante, cuando luchaste con Kane, que de hecho hice un video y compartiste. Muchas gracias por eso. O sea, muchas cosas que ojalá en un momento se pueda conversar. Sí, te agradezco. Esa historia de Kane es brutal. La primera lucha que hice con Santo Enmascarado de Plata, esa también es otra historia. Tener el contacto directo como pastor con estrellas como Alberto, como Psycho, con Blue Demon, a quien amo, a mucha gente, a Pagano, Conan, Psycho y este servidor, lo ayudamos a salir de donde estaba y se ha convertido en un líder en Ciudad Juárez, ayudando a jóvenes. Esos son mis triunfos. Así que otro día hablaremos de eso y de situaciones tremendas. Estar casado con una campeona mundial. La historia del disparo en la rodilla se me hace increíble. Mira, acabo de hacer hace unos meses la voz en inglés de la segunda parte de la película Bad Guys. Yo, cuando sale esa película de DreamWorks y Universal, la voz mía sale en el personaje que es un lobo, en un lowrider, que es los personajes centrales. Comienza la historia con Hugo como el narrador en inglés y voy a hacer la parte en español cuando termine la de inglés y voy a filmar una película a Londra, 2 noches oscuras. Tengo escenas a finales de septiembre y la película que narra la época de oro de Puerto Rico, superestrellas de la lucha libre, donde están personajes que hacen la vida de Hugo, la vida de la Rubia, de Carlos Colón, de Abdullah, de todos ellos. Se estrena noviembre 7 en todos los cines en Puerto Rico. Así que cuando menos tú lo esperas, Hugo te sorprende con otra cosa. Seguimos creciendo. Hay planes para hacer algo en Costa Rica, planes para hacer algo en Chile. Tengo mi empresa con mi hijo espiritual en GWE en Panamá. Quiero tener televisión allá. Así que todavía hay energía. Y yo no me rindo. La vida me ha dado duro, pero me levanto. Yo creo que ese es el secreto más grande de un hombre o una mujer de éxito, es no rendirse. ¿Ya no está el plan de retirarse en el 2025? No, todavía no está eliminado. Lo que pasa es que ha habido algunas demoras, porque tengo que sacar un libro todavía, pero todavía o sea, quiero hacer cosas grandes en el 2025, pero todavía no he dicho que no al retiro. Todo depende. Porque estás muy activo, ¿eh? Estás muy activo. Ha habido pausas, pero sé que me está llegando el momento y sí, quiero hacerlo. Lo que no sé es exactamente cuándo en el 2025 o si se abre otro proyecto, porque recuerda, estoy como agente libre. Entonces, como agente libre, si la oportunidad lo amerita en grande, no voy a levantar algo por unos meses. Así que tiene que ser un compromiso donde yo pueda dejar huellas también ahí y seguir trabajando con los niños míos, orfanatorios, con comedores. Me gusta lo de las cárceles, ayudar gente, lo de los viejitos, mujeres maltratadas, muchos jóvenes en pandillas. Yo fui a Ciudad Madero, y con esto te termino, porque suponía que habláramos por 25 minutos y mira, Eduardo, todo lo que hemos hablado. Pero te voy a cerrar esta entrevista con esto. Cuando estaba bien fuerte, no que no esté fuerte en tu país, pero cuando estaba muy fuerte, que recién habíamos regresado a Ciudad Madero, en el segundo viaje a Ciudad Madero, que nosotros llegábamos con una escolta de la Marina, con la ametralladora en el centro y todo, y de ahí nos sacaban escoltados hasta como 40 minutos de la autopista principal. A mí me dijeron que querían que yo me quedara la próxima vez allá 2 días porque los jóvenes estaban fuera de control en esa área. Y dejé
ver el bus, ver a toda mi tropa de AAA irse en el bus, y ahí yo me quedaba en Ciudad Madero por 2 días predicándole a los jóvenes. Y así salí de ahí con la gracia y el favor de Dios, para decirte solamente una cosa. Estoy comprometido completamente también con México. Si es con AAA, perfecto. Si AAA es parte ahora solamente de mi pasado, pues en buena hora, los amo, pero tu país está en mi corazón también. Y no solamente hago cosas por tu país en la lucha, sino que sigo haciendo cosas lindas para ayudar a tu gente, a parejas, a jóvenes, a repartir comida. Tengo niños también en el Estado de México. Oye, soy una locura porque no teniendo todos los fondos necesarios, siempre estoy ahí, Titi Angie, le digo, ayúdame en esto, o llamo a la Park, a Elia Park, o le digo a Blue Demon, ayúdame con esto, a un doctor, Carlos Cardona, le digo, hijo mío, te necesito, le digo a Psycho Clown, o Alberto, ayúdame con esto. Es cómo podemos ayudar a la comunidad. Y Hugo no es bueno, pero le sirvo a un Dios bueno. Un Dios que me tolera con todas mis imperfecciones, y que si algo te sirve a ti y a la gente que nos escuchó y nos vio hoy, es que eres un original. Rehúsa vivir como una copia. Atangana. Atangana, tremenda historia. Y igual para la gente que quiera saber más de todo esto, este libro, Atangana Ring de Tentaciones, ahí pueden leer todas estas y más historias de Hugo. No me queda nada más que agradecerte, Hugo, por el tiempo. Esperemos haya otra ocasión en un futuro no lejano, y mis mayores éxitos para ti, para lo que estés trabajando, para los proyectos en donde estés, para Lucha Libre Online, que siguen haciendo un montón de cosas en internet. Y un mensajito seguro para la gente. Declarando para ti y para todos los que nos estén viendo una palabra de éxito. Las palabras tuyas tienen poder para bendecir o maldecir. Y yo bendigo tu vida, bendigo tu juventud, tu inventiva, tu creatividad, que hoy te inspires a lograr cosas que jamás soñaste, y que lo imposible se haga posible en tu vida y en la vida de cada persona que nos esté viendo. Recuerden que nada es imposible para aquel que cree en Dios, y que hoy en día no necesitas tener una tienda física, puedes tenerla en el internet, y tú no sabes lo que puedes crear. Quizás no lo sepas, pero hay un millonario dentro de ti. Imagínate un niño de Guayaquil, Ecuador, que un día llegó al Madison Square Garden con la WWF, y llegó a la Arena Ciudad de México con Triple Manía, y llevó a un altar a predicar la palabra de Dios, y dijeron que siempre sería un drogadicto y un alcohólico y un apostador, y llevo libre más de 30 años. Eso mismo que Dios ha hecho conmigo, yo le pido a Dios en este momento que les multiplique 1000 veces más en ustedes. Bendiciones. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, escuchando. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Eduardo Bates y bye. Atangana, ¿cómo sería?